Buenas noches, queridos hermanos. Espero se encuentre bien. Que la paz de Dios siga gobernando su corazón. Te saluda tu hermano Nex Mendoza. En esta noche hay una palabra preciosa que Dios tiene para nosotros. Esperando en Dios que prontamente nos podamos encontrar y juntos sigamos adorando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Espero te encuentres bien. Espero te encuentres en victoria. Espero te encuentres lleno de Dios, porque esto requiere que estemos llenos de la presencia de Dios para poder enfrentar todo lo que se nos venga. En esta noche quiero compartirte un mensaje titulado Llamados por Dios. Llamados por Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 12 dice de la siguiente manera: y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y aquel que cree en mí, dice la palabra, que el Señor nos dio potestad de ser hijos suyos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una potestad ser hijos de Dios. Dios dice su palabra que cuando en su palabra estaba refiriéndose a que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, Jesús estaba hablando que Él fue al pueblo judío y el mismo pueblo judío que vieron señales, que vieron maravillas, que vieron maravillosas sanidades, que vieron liberaciones, y todo lo que el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan que hemos nosotros leídos, podemos descubrir y podemos ver y notar que los milagros en ese tiempo no escaseaban, que las sanidades eran multiplicadas que aún ni en la Biblia fueron escritas, porque eran muchas señales, sanidades y liberaciones que Jesús hizo. Las que están en la palabra son las más mencionadas, las más pronunciadas de ese tiempo. Pero aunque el pueblo judío notó las maravillas, notó las señales, notó el mensaje que Jesús hablaba, vio con sus ojos cómo Jesús sanaba. Recordemos la mujer del flujo de sangre, recordamos el paralítico de Betesda, recordamos la hija de Jairo, recordamos cada suceso que Jesús vino a hacer en la tierra, en medio del pueblo de Nazaret. Inclusive cuando vemos que Jesús viene de Nazaret y cuando desciende a Nazaret, después ya con el ministerio activado, dice la palabra que el pueblo de Nazaret decía: este no es el hijo de José, este no es el carpintero, y empezó a verlo por lo que él era antes y no por el Hijo de Dios. ¿Qué sucede? Que hubo una deshonra en el mismo pueblo donde salió Jesús, y la deshonra permitió que Jesús no se moviera en milagro como él lo solía hacer. Pero el pueblo judío, mirando las señales, mirando la palabra tan poderosa, que hemos podido notar que multitudes, dice la Biblia, que se reunían a escuchar al Mesías, aún viendo los panes multiplicarse, aún viendo los peces multiplicarse, aún así no creían. Aleluya. Por eso el libro de Juan dice lo siguiente: a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque viendo señales, viendo milagros, viendo sanidades y escuchando palabra de Dios, no creyeron, sino que siguieron con sus malos caminos. Por eso siguieron en sus enseñanzas, siguieron en sus doctrinas erróneas, siguieron en sus predicaciones sin misericordia y sin compasión del perdido como lo tenía Jesús. Cabe destacar, amado,
que Dios nos llamó a nosotros. La Biblia dice que Dios nos escoge para ser santos, sin mancha y sin arrugas. Dios nos escogió. Dios llamó a un pueblo que no tuviera manchas, que no tuviera arrugas, que no tuviera... Cuando hablamos de manchas, Dios llamó a un pueblo que no tuviera pecado. Dios llamó a un pueblo que no tuviera arrugas. Es decir, Dios llamó a un pueblo que no tuviera rencores, que no sufriera de heridas. Dios llamó a un pueblo santificado para poder liberar y para poder hacer lo que Él dijo en su palabra. Y lo que Él dijo en su palabra fue: las cosas que yo hacía, ustedes las van a hacer mayores. Dios nos escogió para cosas grandes. Dice la Biblia que nosotros fuimos adoptados. ¿Por qué fuimos adoptados? Y no estamos hablando naturalmente. No estamos hablando naturalmente o físicamente por el hecho de ser hijos. Estamos hablando que fuimos adoptados a ser hijos de fe. Nosotros somos hijos de Dios porque creemos en un Dios de poder, porque creemos en sus promesas. Por eso fuimos adoptados, gloria a Dios, como hijos de fe, es decir, como hijos de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros no buscamos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. Es Dios quien por su infinita misericordia nos buscó a nosotros. Es Dios quien por su infinita misericordia no se fijó en tu rostro, no se fijó en tu físico, no se fijó en mi físico, no se fijó en lo bonito que hablaras, no se fijó en lo bonito que podías conducirte, no se fijó en tu habilidad, no se fijó en tus dones, no se fijó en lo inteligente que eras, no se fijó en lo sabio que eras. Dios te buscó a ti por el simple hecho de que tuvo misericordia de la humanidad, enviando a su único Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y a manera de introducción, quiero introducirte a que nosotros no elegimos buscar a Dios, sino que Dios se fijó en nosotros. Dios se fijó absolutamente en nosotros, el ser humano, porque la creación hermosa de Dios, a esa Dios vino a rescatar. La palabra dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido y a rescatar nuevamente a esa humanidad que estaba perdida, descarriada. A esa humanidad Dios vino a buscarla. Gloria al Señor. Yo no elegí, tú y yo no elegimos esto. El que eligió esto se llama Jesús, se llama el Dios Todopoderoso. Pero resulta de que es Dios el que hace el llamado. Dios nos llama a nosotros. Está en nosotros aceptar su llamado. Pero es Dios el que sigue buscando al ser humano. Es Dios el que sigue fijando su mirada en ti. Es Dios el que sigue buscando y levantando hombres y mujeres de Dios que no tienen las cualidades que el mundo está solicitando. Bendito sea Dios. Oh, siento su presencia en esta noche. El mundo, para que tú encajes en un lugar o en un trabajo, te presentan una serie de requisitos. Pero Dios ni siquiera te pide que escribas bien. Ay, Shekemalaya. Oh, siento su gloria. Cuando Dios te llama, ni siquiera te exige a que tengas estudios. Cuando Dios te llama, ni siquiera te exige hablar correctamente o conocer de dichas palabras cuyos significados tienen. Cuando Dios te llama, ni siquiera se fija en el color de tu piel. Cuando Dios te llama, ni siquiera se fija en tu vestimenta. Cuando Dios te llama, ni siquiera se fija en tu parecer. Dios se fija en lo que hay en tu corazón.
corazón mana la vida, dice su palabra. Pero quiero introducirte en esta tarde y que tú entiendas de que cuando Dios llama, Dios aprueba. Cuando Dios llama, Dios respalda. Pero el Señor me dio este mensaje. Es un pan fresco. Es un pan que Dios me dio en la madrugada de este día. Es un mensaje que Dios me dio y dice 3 tipos de llamado. Hay infinitas búsquedas de llamados en las redes sociales, en diferentes prédicas de hombres y mujeres de Dios. Pero esto me lo dio Dios para ti y para mí también. 3 tipos de llamado. El primero, el llamado buscado. Segundo, el llamado profético y el llamado por Dios. Todos estos son respaldados por Dios. Tocaré el primer punto y es el llamado buscado. Tengo que hablar de un hombre el cual Dios me presentó al momento de leer su palabra, y eso tocó mi espíritu, y ese hombre se llama Josué. ¿Quién era Josué? Josué era el servidor de Moisés. Recordemos quién era el Moisés, el libertador del pueblo de Israel de Egipto, el encargado de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida de Canaán que Dios había prometido. Pero con Moisés había un joven hambriento. Había un hombre, un joven que empezó a crecer y empezó a ver las manifestaciones de Dios. Fue un escogido, aleluya, para ese tiempo. Josué, como servidor de Moisés, era aquel que veía, gloria a Dios, la columna de nube mostrada al pueblo de Israel. Era un joven que miraba la columna de fuego mostrada en el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Josué, el sucesor de Moisés. ¿Por qué se le llama así? Porque Josué siempre estaba al lado de Moisés. Era un joven que tenía hambre por conocer a Dios. Era un joven que no se apartaba de la presencia de Dios. Aleluya. Y cuando leemos en Éxodo capítulo 33 y estaba hablando de Moisés y todo lo que había explicado anteriormente, hay un versículo fuera de contexto que se presentó en Éxodo capítulo 33, porque estábamos hablando de Moisés. Estaba la palabra hablando de Moisés, pero en uno de esos versículos, el versículo 11 dice de la siguiente manera: y el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba de en medio del tabernáculo. Mientras Moisés salía del tabernáculo a atender al pueblo, Josué se quedaba en medio del tabernáculo. Y el tabernáculo lo que producía era presencia de Dios. El tabernáculo lo que producía era búsqueda a Dios. El tabernáculo lo que llamaba era a la intimidad y a la presencia con Dios. Por eso Josué empezó a crecer y empezó a mirar las manifestaciones del Dios Todopoderoso. Josué, dice la palabra, que este muchacho no se cansaba de buscar a Dios en el tabernáculo. No se cansaba de ver las manifestaciones de Dios. No se cansaba de ver las señales, de ver los prodigios. Era un joven que se estaba levantando bajo la presencia de Dios. Era un joven que tomaba las cosas en serio. Era un joven que buscaba a Dios todos los días. Era un joven que no se conformaba solamente con el manto de Moisés. Era un joven que sabía que quería lo suyo. O yo no sé cuántos aquí en este momento dicen: Señor, yo quiero lo mío.
yo admiro, yo honro a ese hombre de Dios, yo honro a mi pastor, pero Señor, yo quiero lo mío también. Dios tiene algo para ti también, pero tienes que buscarlo. Josué sabía que había algo para él. Josué sabía que como Dios le dio a Moisés, había algo para él también. Bendito el Señor, cómo Dios lo envolvía en la presencia, cómo Josué empezó a buscar a Dios a temprana edad. Y era un muchacho que siempre estaba con Moisés, que siempre estaba mirando las manifestaciones y presencia de Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Josué, a medida que fueron transcurriendo las escenas y los pasajes y los momentos que Dios estaba con Moisés, Josué era un muchacho que sentía celo por la obra de Dios. Era muy estricto. Josué era un joven muy estricto. Josué era un joven que las cosas de Dios no eran para jugar. Josué era un joven que detestaba, gloria al Señor, las alabanzas de fuego extraño. Josué era un muchacho que empezó a crecer de una manera tan estricta que respetaba la presencia de Dios, que no juntaba lo santo con lo profano. Josué empezó a crecer con un espíritu diferente, con un espíritu estricto en las cosas de Dios. La palabra de Dios dice que hubo un tiempo donde el pueblo de Israel pidió codornices. Estaban aburridos del maná. Estaban aburridos, decían: extraño el pescado que comía en Egipto de balde. Extraño la carne que comía en Egipto. Y dice la Biblia que estaban aburridos y cansados del maná. Y Dios le dice a Moisés: mira, le voy a dar codornices por un mes, hasta que se le salgan por las narices, dice la Biblia. Y dice la Biblia que Moisés estaba entrando en un estado de estrés, en un estado donde ya no soportaba tanta aglomeración y tantas consultas que venían hacia él. Y Dios le dice, gloria al Señor, que levantara ancianos en ese tiempo. Ancianos que portaran, dice que Dios iba a poner en los ancianos el espíritu de Moisés para que también llevaran consigo la carga del pueblo de Israel que llevaba Moisés. Ya no solamente iba a ser Moisés, sino que también iban a ser ancianos que llevaran la carga junto con él, gloria al Señor. Pero entre ellos, aleluya, entre ellos había dos llamados Eldad y Medad. Eran dos ancianos que también fueron escogidos en ese tiempo. Pero dice la Biblia en Números 11:26, gloria al Señor, 11:26, en Números 11, quiero leértelo porque es poderoso lo que dice. Dice Números 11:26, dice de la siguiente manera: y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta
y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Quiero explicarte algo, amado hermano. Podemos denotar que Josué tuvo celo en ese entonces, porque Eldad y Medad eran uno de los inscritos de los ancianos escogidos para llevar la carga de Moisés que tenía del pueblo de Israel. Pero estos no se habían presentado en el tabernáculo. ¿Qué se te viene a tu mente y qué representa para ti tabernáculo? Nos vamos a lo que es intimidad con Dios. Cuando hablamos de tabernáculo, estamos hablando de la intimidad que el pueblo tiene con Dios. Pero Josué sabía que Eldad y Medad no habían ido al tabernáculo. Y no habían ido, pero estaban profetizando, porque dice la Biblia que sobre ellos también reposó el Espíritu Santo, porque también eran escogidos. También estaban inscritos. Pero Josué no le agradó eso. Y Moisés le dice: oye, ¿acaso tú tienes celos por mí? Ojalá todos profetizaran. Porque Moisés era una persona muy dócil. Moisés quería que todos hicieran lo que él estaba haciendo. Podemos denotar que es este tipo de líder, es este tipo de pastor, es este tipo de guía, que él no sufre porque otro está triunfando. Moisés no sufría porque otro estaba profetizando. Moisés no sufría porque otro lo estaba sobrepasando en unción, en milagro y en poder. Moisés no sufría de eso, como muchos líderes hoy en día sufren, porque el que tienen de asistente está creciendo más. Porque el que tiene de asistente, ya gloria al Señor, lo está superando. Porque el que tienen de asistente, aleluya, está haciendo cosas que ese líder no está haciendo, gloria al Señor. Hey, yo quiero decirte algo en este momento. Moisés no sufría de celo ministerial. Moisés dijo: ojalá profetizaran todo. Pero Josué sí sufría de esto. Josué no estaba contento pero yo quiero decirte, ¿por qué Josué no se enfocó en los otros ancianos que sí estaban en el tabernáculo? Sí estaban allá. ¿Por qué no se enfocó con ellos? ¿Por qué se enfocó con Eldad y Medad? ¿Por qué? Porque resulta que estos dos ancianos sí no fueron al tabernáculo. Pero aunque no fueran al tabernáculo, eran escogidos. Y eso era lo que no aceptaba Josué. No aceptaba que mientras Josué tal vez se preguntaría: oye, yo no salgo del tabernáculo. Yo no salgo del tabernáculo de oración. Yo no salgo de la oración y de la intimidad con Dios para que estos vengan y no van ni al tabernáculo a la oración y quieren estar profetizando. Y quieren estar hablando de parte de Dios cuando ellos no vivieron lo que yo vivo todos los días orando y buscando a Dios. Por eso que te estoy hablando del primer tipo de llamado, que es el llamado buscado. Porque Josué tuvo un llamado buscado. Era un llamado que él estaba buscando. Y él no aceptaba que otros que no iban al tabernáculo a orar, otros que no estaban buscando a Dios como él lo estaba buscando, estuvieran profetizando. Y eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias. ¿Cuántas veces no te has sentido: oye, yo tengo tremendos días de ayuno, tengo 7 días ayunando, tengo 7 días orando, buscando a Dios, y ese que nunca fue al ayuno está ministrando, o ese que nunca fue al ayuno está ministrando? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No te has preguntado eso? ¿No te has preguntado muchas veces: yo estoy buscando a Dios todos los días, y a la que llaman a la plataforma para este concierto es a mi hermana? Y mi hermana yo nunca la vi adorando en los cultos de oración. Yo nunca la vi orando. No es posible que yo esté buscando a Dios, y cuando yo adoro, y cuando yo predico, cuando yo canto, cuando yo hago para el Señor, nada pasa. Pero la hermana que no viene a los cultos de oración, que no está orando como yo lo estoy haciendo, canta y la gloria de Dios se manifiesta. Predica y la gloria de Dios se manifiesta. ¿Qué está pasando conmigo? ¿No te has preguntado eso? Pero yo quiero decirte algo.
aunque esa hermana no esté haciendo lo que tú estás haciendo, es escogida por Dios y el Espíritu Santo reposa sobre ella. Tremendo. Pero Josué no estaba contento y le dijo: Moisés, deténlos, dile que dejen de estar profetizando. Acuérdate que ellos no fueron al tabernáculo. Cuando yo estaba ahí, yo no los vi orando. Yo no los vi orando. Yo no los vi adorando a Dios. Pero ahora quieren estar profetizando. Aleluya. Gloria al Señor. Pero era que Josué tenía un llamado buscado. El llamado de Josué tenía que buscar a Dios. No era como otros que no buscaban a Dios, que no adoraban como antes, que no predicaban, que no oraban lo suficiente y Dios los usaba. El dar y me da, Dios los usaba, aunque no fueran al tabernáculo, porque eran escogidos. Sobre ellos estaba el Espíritu Santo. Así que no te mortifiques, sigue buscando a Dios, porque ahora más adelante te voy a llevar a lo que hizo Josué y dónde quedó, aleluya, el dad y meldad, gloria al Señor. Solamente se menciona su nombre en este pasaje, pero si tú te pones a ver, oh gloria a Dios, Josué estaba buscando a Dios cada momento, cada instante. Tal vez no fue elegido para profetizar en ese tiempo, gloria a Dios, aleluya, pero Dios le dio, aleluya, el ministerio de ser el sucesor de Moisés, y hasta un libro se escribió de él. Wow. ¿Tú me estás oyendo? ¿Estás escuchando esto? ¿Qué pasa, Dios? Te estoy buscando, te estoy adorando, me toca cantar, voy a meterme en días de ayuno. Me toca predicar, estoy ayunando, Señor, estoy orando, estoy buscando tu rostro. Y cuando voy a adorar, y cuando voy a cantar, y cuando voy a predicar, ¿qué pasa? No siento nada, Señor. No pasa nada. Para ti no pasa nada, pero en el libro de Dios está siendo apuntado lo que tú estás haciendo. Oh, yo siento la presencia de Dios, aleluya. Te has preguntado muchas veces, Señor, esos que no están haciendo, yo no los veo aquí ayunando, yo no los veo adorando, aleluya. Josué sintió celo porque no fue llamado a profetizar él. Fueron otros puestos, pero así Dios lo quiso, porque Dios estaba moldeando el carácter de Josué allí, que aunque buscara a Dios todos los días, gloria al Señor, todavía no estaba preparado. Oh, quiero decirte algo, sigue buscando el rostro de Dios, aleluya, porque lo de el dad y meldad fue de momento, aleluya, fueron usados ese momento. Pero Josué fue usado en victoria. Josué fue usado, gloria al Señor, y fue el sucesor de Moisés, y fue el que derrotó, y fue el que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida que Dios había dicho que fluyera leche y miel. Quiero decirte en esta hora, tu búsqueda a Dios no va a ser en vano, tus ayunos no están siendo en vano, tus oraciones no están siendo en vano, aleluya. Lo que tú alabas no está siendo en vano. Lo que tú estás predicando no está siendo en vano. Lo que tú estás haciendo para Dios tendrá nombre en el futuro, gloria al Señor. Y no se verá solamente un acontecimiento como el dad y meldad, sino que será eterno lo que tú estás haciendo en este momento. Siento su presencia. No dejes de buscar a Dios. Aunque no estás viendo los resultados en esta hora, se están levantando otros hombres, se están levantando, Señor. ¿Y yo qué? Yo te estoy buscando, yo te estoy adorando, Señor. Aquí estoy yo firme desde el primer día. ¿Y qué sucede, Señor? No estoy viendo nada, no estoy viendo milagros, no estoy viendo sanidades. Yo quiero ver liberaciones, yo quiero ver sanidades, yo quiero ver milagros, yo quiero ver acontecimientos. Señor, yo quiero portar esa unción de cuando yo predique los movimientos, las olas del Espíritu
Espíritu Santo se mueva. Que cuando ya canten, Señor, los paralíticos se levanten. Eso es lo que tú quieres ver, pero no lo estás viendo, lo estás viendo en otro. Otro sí lo está haciendo, pero yo creo que ese hombre no está buscando, aleluya, de Dios como yo lo hago. Tú puedes orar más que esa persona, pero esa persona también es un escogido. Esa persona también reposa el Espíritu Santo, pero no por eso te vas a dejar, pero no por eso vas a dejar de buscar a Dios. No por eso, gloria al Señor, no vas a ir más a la iglesia, no vas a orar más, no voy a orar más, no voy a buscarte más, Señor. ¿Para qué? No. Quizás los de ellos solo sea un acontecimiento, pero lo tuyo se está escribiendo en el futuro. Lo tuyo. Siento su presencia en esta hora. Lo tuyo será escrito como un libro. Ay, Dios mío. Tu búsqueda será escrita en un libro. Ay, Dios mío, siento tu gloria. Hay un libro que se está escribiendo de todo lo que tú estás haciendo en Dios en este momento y en este tiempo. Ay, siento tu gloria, Señor. Yo estoy diciendo en esta hora, yo no sé si hay alguien recibiendo ahí en la casa. Yo no sé si algo está recibiendo, alguien está recibiendo, pero lo que tú estás haciendo, se está escribiendo un libro. Se está armando un libro. Mi alma te adora. De Josué se escribió un libro. De Eldad y Meldad solamente presenta un versículo, solamente presenta una hazaña, solamente se presenta un acontecimiento, solamente se habla de ellos en un versículo. Gloria a Dios. Pero de Josué se estaba hablando de un libro. Gloria a Dios. Se está hablando de un sucesor. Mi alma te adora, Dios. Lo que tú estás buscando, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás haciendo en los tiempos donde nadie te ve, donde nadie mira, donde nadie sabe lo que tú estás haciendo, donde nadie te ve buscando, donde nadie te ve alabando. Ahí en la recámara secreta donde tú te encuentras buscando a Dios, quizás no estás viendo los resultados, pero de esa búsqueda, en esa recámara secreta, se está empezando a escribir un libro, y el libro se llama, el libro porta tu nombre, el libro está portando tu nombre. Oh, Santo, su presencia está aquí. Su presencia está aquí. ¿Sentía celo? ¿Quién no? Yo iba a sentir celo, porque él era estricto. Él no soportaba que alguien estuviera ministrando en el altar y no orara como era. Él no soportaba que alguien estuviera predicando y en los días de ayuno nunca vino. Él no soportaba que alguien estuviera cantando y ministrando a Dios cuando venía de una caída. Yo no sé, pero hay algo fuerte en este mensaje. Yo no sé cuánto le está llegando en este momento. De ti se está escribiendo un libro. ¿Sabe quién lo está escribiendo? El Dios Todopoderoso está escribiendo cada acción que estás haciendo. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. He dicho, Dios no se ha olvidado de ti. Cada acción que hayas hecho, que estés haciendo en Él, Él las está apuntando en el libro. Josué no soportaba, sentía eso. Y Moisés le dice, oye, ¿acaso sientes celo de mí? Ojalá todos profetizaran. Porque era una persona muy dócil, tranquila. Pero a Dios le gustaba eso de Josué, que fuera estricto. Pero Dios tenía que moldear esa área. Hay áreas en tu vida que Dios está moldeando. Yo no sé, pero hay una persona aquí que piensa que cuando hace algo para Dios no pasa nada. Te equivocas. Está pasando algo en cada acción que estés haciendo para Dios. Algo está pasando, mi alma te adora. Yo he dicho, algo está pasando con lo que estás haciendo en Dios. Dice, tengo que avanzar. Dice la Biblia que Josué sabía que era guerra. Josué sabía que era guerra espiritual. Recordemos la guerra que libró Moisés con Amalek.
Hur y Aarón eran los ayudantes. Recordemos que fueron los que pusieron la piedra cuando Moisés se cansó. Recordemos que cuando Moisés levantaba la vara, el pueblo de Israel era victorioso y podría tener victoria. Pero cuando Moisés, aleluya, bajaba la vara, el pueblo de Israel decaía. Esto estaba indicando que de las fuerzas no eran de Moisés. Esto estaba indicando, gloria al Señor, que no era de Moisés la batalla y la guerra, sino que era de Dios. Hur y Aarón le pusieron 2 peñas, y mientras Moisés tenía su mano extendida con su vara, dice la palabra que Josué estaba, aleluya, aleluya, batallando, y dice la Biblia que Josué libró y deshizo a Amalek y a todos los que estaban con él. Este hombre sabía que era batalla. Sabía que era batalla. Este hombre sabía que era guerra espiritual. Por eso que no te desenfoques. No te desenfoques. Eso que te está pasando son demonios. Son espíritus que han venido contra ti. Esas tristezas que has tenido, esas angustias que has tenido, esas veces que te has sentido solo, esas veces que te han tocado tu salud, que te han tocado tu vida, es un espíritu enviado de Satanás para estorbarte, para hacerte sufrir, para hacerte que caigas, gloria a Dios. Pero yo quiero decirte algo en este momento. Hay un hombre que sabe que es guerra espiritual, y si sabes que es guerra espiritual, levántate y pelea contra esos espíritus que está lanzando el enemigo. Dios lo levantó como sucesor de Moisés, mostrado en Números capítulo 27. Dice: puso Moisés su mano sobre él delante del sacerdote Eleazar. Josué fue presentado como sucesor de Moisés delante del sacerdote Eleazar. Gloria al Señor, aleluya. Y Josué empezó la unción a invadirlo, y empezó la autoridad de Dios enviada y depositada sobre él. Gloria al Señor, aleluya. Y este hombre llamado Josué, desde allí empieza el ministerio que Dios lo había encomendado, hasta que Dios se llevara a Moisés. De ahí empezó. Dios le estaba diciendo, cuando fue tomado Moisés, cuando no cumplió el objetivo de Dios, el sucesor Josué, Dios le dice que esta palabra nunca se aparte de ti. Sigue esforzándote, sigue siendo valiente. No te olvides no te olvides de dónde yo te saqué. No te olvides nunca de las puertas del tabernáculo. A donde quiera que vayas, yo estaré contigo, y el lugar que pisaras, ese lugar será tuyo. Gloria al Señor. Dios engrandece a Josué. La Biblia dice que después que Moisés muere, Dios engrandece a Josué en gran manera, a tal punto para que la humanidad y el pueblo de Israel reconociera que Josué es el sucesor de Moisés. Promesas. Cuando tú buscas a Dios, Dios te engrandece. Ninguna persona que busque a Dios dejará de ser engrandecida por Él. Cuando tú buscas a Dios, Dios te engrandece. Por eso que nada de lo que estés haciendo para Dios quedará sin frutos. Nada quedará sin frutos. Y aún dice la palabra que Josué, aleluya, aún de avanzada edad, Dios le dice, aún viejo de edad avanzada, Dios le dice, queda aún mucha tierra que poseer. Josué 13:1. Quiero darte una palabra, tu pastor que me estás escuchando, tú
hombre y mujer de Dios que me estás escuchando, que piensas que ya la edad es avanzada, yo quiero decirte, hay mucha tierra que poseer. Pastores que me están escuchando, yo no sé qué edad tiene, yo no sé si tú has pensado que la edad es avanzada, yo no sé si tú estás pensando que ya estás avanzada de edad, que ya estás vieja, que ya estás viejo, que ya estás anciano. Yo quiero decirte en este momento, aún queda mucha tierra por recorrer, aún queda mucha tierra por cruzar, aún queda mucha tierra, gloria al Señor, que poseer. Aún sigue Dios esperando por ti, aún sigue Dios, aleluya, esperando que tú lo sigas buscando. No te eches y digas estoy viejo. Josué podía decir estoy viejo, estoy anciano ya, pero ay Dios mío, yo siento su gloria y su presencia en este lugar. Josué, aún viejo, todavía seguía escuchando a Dios. Josué, aún viejo, todavía seguía hablando con Dios, todavía seguía sintiendo la misma unción que sentía cuando estaba de joven en las puertas del tabernáculo. Esto quiere decir que Josué, aun cuando pasaban los años, seguía buscando a Dios, aun cuando pasaban los años, seguía sintiendo la presencia de Dios, aun cuando pasaban los años, seguía sintiendo la unción de Dios, aun cuando pasaban los años, seguía sintiendo, seguía escuchando a Dios, aun cuando pasaban los años, Josué se seguía acordando de las puertas del tabernáculo. Yo quiero decirte en este momento, a donde Dios te lleve, a la cima que Dios te lleve, al ministerio que Dios te lleve, nunca te olvides, aleluya, nunca te olvides de dónde Dios te sacó, nunca te olvides de dónde empezaste, nunca te olvides de los ayunos que hiciste cuando te convertiste a Dios, ¿te acuerdas? Nunca te olvides de las oraciones que hiciste, ¿te acuerdas cuando llegabas tempranito a los cultos de oración? ¿Te acuerdas cuando eres el primero en los ayunos? ¿Te acuerdas cuando ni siquiera habían las puertas y tú estabas allí? ¿Te acuerdas? Pero ahora Dios te tiene en la cima. ¿Y qué pasa? Ya no estás haciendo lo mismo. ¿Qué sucede que no estás haciendo lo mismo? ¿Qué pasa que ya no estás buscando a Dios? Te has encargado de predicar y predicar y predicar y ahora estás seco. Ya no tienes a Dios. Aleluya. Ya los mensajes no son los mismos. Ya no suceden los milagros que sucedían. Ya no suceden las señales que sucedían. ¿Por qué? Porque has pensado que ya estás viejo. Has pensado que ya estás anciano. Has pensado que ya estás acabado. Pues no. Josué todavía seguía sintiendo las mismas energías que cuando estaba joven buscando a Dios en la puerta del tabernáculo. Oh, yo oro para que se levante un Josué. Yo oro para que se levante un hombre que no le importe su edad. Yo oro para que se levante un hombre, una mujer de Dios que no le importe su edad, que no le importe sus límites, que no le importe la condición en la que se encuentra, que todavía se siga acordando de cuando era joven. Acuérdate cuando era joven. Oh, acuérdate cuando empezaste a buscar a Dios. Acuérdate del primer amor cuando cuando eras el primero en el evangelismo, cuando eras el primero, aleluya, en los ayunos, cuando eres el primero en buscar a Dios. ¿Te acuerdas? Cuando no querías ni irte de la casa de Dios, cuando eras el primero en pasar en las manifestaciones y llamados que hacían. Acuérdate, acuérdate de tu juventud. Acuérdate cuando buscabas a Dios. Acuérdate cuando era la primera en que estaba en lo que Dios quería hacer. Me impacta esto porque Josué ya era viejo. Dice que Dios le dijo: queda mucha tierra por recorrer, mucha tierra que poseer todavía. Estaba diciéndole que no importaban los años, que no importaba la edad, que no importaba lo que estaba pasando con él y no importaba su salud,
que todavía hay mucha tierra, pastor, que me estás escuchando, hay mucha tierra que poseer. Queda mucha tierra en Checo todavía, queda mucha tierra en Panamá, queda mucha tierra en las naciones que poseer. Oh, varón, ya no siento lo mismo. Hermano, usted no sabe cuando Dios me usaba cuando era joven. Oh, yo veía milagros, sanidades, maravillas y prodigios. ¿Por qué no lo estás haciendo ahora? ¿Por qué no estás viendo ahora? Te has enfocado y te has considerado. Ya no puedo orar como antes, gloria a Dios. Ahora tengo que dormir porque la enfermedad me pide que duerma. Oh, yo te quiero decir en esta hora, la enfermedad no tiene que gobernar ni indicarte nada. Ahora tengo que dormir más porque las pastillas me lo piden. Ahora tengo que dormir más porque la presión arterial me lo pide. Ahora tengo que dormir más porque el doctor me aconsejó que tengo que dormir, porque si no duermo me siento mal al día siguiente. Yo quiero decirte algo. En el libro de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 5 dice la palabra, aleluya, que nosotros somos hijos del día y no somos de la noche, tampoco somos de las tinieblas, sino que somos hijos de día. Y dice el escritor, no duerman como los otros duermen, gloria al Señor, porque nosotros somos hijos del día. Quiere decir que en la noche nosotros nos metemos con Dios y no va a importar el sueño, no va a importar las horas, aleluya. Levántate tú, dormilón, levántate tú que duermes tanto, gloria a Dios, aleluya, y póstrate en la presencia, porque el día fue diseñado para nosotros. Levántate que hay mucha tierra que poseer. No te acostumbres. No te acostumbres solamente a ver esas pequeñas manifestaciones, hermano. Dios tiene cosas grandes para ti, Abashaya. No importa la edad, no importa los años. Josué seguía sintiendo lo mismo que sentía en las puertas del tabernáculo. Aún Josué tenía fuerza para pelear. Era de edad avanzada y Dios le dio fuerza. Aún Josué seguía teniendo las mismas fuerzas que tenía de adolescente. No, hermano, es que ya no tengo fuerza. No, hermano, es que ya soy anciano, es que ya soy viejo. No. Levántate, la oración te va a dar energía. Levántate, la oración te va a empoderar. La oración te va a rejuvenecer los huesos. Hermano, me siento mal, me pegan punzazos en mi corazón, tengo dolores de cabeza, hermano, tengo mala circulación. Levántate a orar, levántate a batallar contra esos espíritus. Tú eres una mujer de guerra, tú eres un hombre de guerra. Levántate, no importa la edad, no importa, no te limites, no te consideres. Levántate que todavía hay mucha tierra que poseer. Levántate que todavía hay prédicas que no te he mostrado, pastor. Levántate, salmista, que todavía hay canciones que no te he dictado. Levántate, evangelista, que todavía hay mensajes que tengo que darte para predicar. Levántate, pastor, que todavía hay paralítico a levantar. Levántate, pastor, que todavía hay un ciego que tiene que cobrar la vista. Levántate porque todavía hay un muerto que tiene que resucitar. Levántate, hombre y mujer de Dios, que todavía queda mucho camino por recorrer. Levántate, hombre de Dios, que todavía queda mucha tierra que poseer. No, hermano, ya nos quedamos limitados. Tú piensas que te quedaste con esa iglesia nada más porque eres de edad avanzada. Oh, yo quiero decirte algo. Hay un terreno que tiene Dios, aleluya. Yo no sé, pero recibirás una llamada. Profetizo en este momento. Vas a recibir una llamada de confirmación. Te habían dictado un precio alto en ese terreno, pero Dios lo va a bajar. Dios está tratando con el dueño. Oh, bendito sea Dios. Hay una tierra que vas a poseer. Hay una tierra que vas a poseer. Vas a recibir una llamada. ¿Dónde está el recurso? El recurso te lo va a dar Dios, pero todavía hay mucha tierra que poseer. Oh, todavía hay mucha tierra que poseer. Falta más. No, hermano, yo estoy viejo, me siento débil. Ya no puedo recorrer las calles como antes lo hacía. Mi alma te adora. Dios te va a dar la fuerza. Dios te va a dar la fuerza. No te consideres. Dile al que está a tu lado, no te consideres. No consideres tu vejez. No consideres tu enfermedad. Esa enfermedad no es tuya. Échala fuera. Pastor, busca más a Dios. Pastor, que me escuchas. Tú puedes ser muy anciano, tú puedes tener mucha vejez ya,
puedes sentirte viejo, puedes sentirte cansado, pero hoy yo te digo de parte de Dios, aún queda mucha tierra que poseer. Aún queda mucho territorio, aún queda mucho llamado todavía. Pero no hemos acostumbrado. Josué tenía hombres que estaban con él, pero se sigue acordando de las puertas del tabernáculo. ¿Te acuerdas del primer día que llegaste a la iglesia? ¿Te acuerdas del primer día? ¿Te acuerdas de las primeras escenas de oración? ¿Te acuerdas cuando te metías con él? ¿Dónde quedó eso? Josué nunca dejó de hacerlo. Josué vivía en la presencia de Dios. Josué vivía en la presencia. Yo quiero decirte algo, no era cualquier hombre que estaba al frente del pueblo de Israel. La Biblia dice que ellos fueron a un lugar y a una tierra a conquistar una nación, a conquistar una tierra, gloria al Señor. Y la palabra dice que él se empezó, era un hombre victorioso, era un hombre que estaba acostumbrado a ver victoria. Era un hombre que estaba acostumbrado a ver batallas. Era un hombre que estaba acostumbrado a ver a Dios obrar. Pero se enfrentó que en un momento hubo una tierra que no pudieron conquistar. Y el Señor, ¿pero por qué? ¿Qué sucede? Yo estoy acostumbrado a ver victoria. Yo estoy acostumbrado a ver batallas y librarlas y ganarlas. ¿Qué sucede, Señor? El Señor le dijo, hay anatema. Y ese anatema estaba en el pecado de Acán. Dios le muestra quién era el hombre que tenía el pecado. Dios le muestra y le dice, hay alguien que ha tomado el anatema. Era un hombre que oía a Dios. Era un hombre que todavía escuchaba a Dios. Era un hombre que todavía oía a Dios, aleluya. Era un hombre que todavía discernía los tiempos. Era un hombre que no cualquiera se subía al altar a predicar en pecado. Era un hombre que no era cualquiera que se subiera al altar a alabar a Dios en pecado.